Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a sumergirnos en una herramienta que está, en el corazón de la gestión empresarial, el cuadro de mando. Nuestro análisis se basa en un material que explora su evolución en un campo tan crítico como la gestión de flotas de vehículos y que propone una transformación bastante radical. Dejar de ser un simple espejo retrovisor de datos para convertirse en un motor inteligente que de verdad impulse decisiones. Y esa propuesta nos sitúa, yo creo, en el centro de una tensión fundamental que va a definir nuestra conversación. La pregunta ¿es este nuevo cuadro de mando inteligente, que se basa en gestionar solo las excepciones y en alertas priorizadas, la evolución definitiva que todos necesitamos? ¿O por el contrario es una simplificación peligrosa que nos hace perder de vista el valor estratégico que se esconde en el análisis de los datos históricos y agregados? Pues yo voy a defender que es, sin duda, la evolución necesaria y diría que urgente. El cuadro de mando tradicional, tal y como lo conocemos, es casi una pieza de museo. Es una forma de arqueología de datos que nos cuenta con mucho detalle lo que ya ha pasado, pero nos deja completamente solas a la hora de decidir qué hacer. Es que el rol del gestor de flotas ha cambiado y necesita una herramienta que le hable de futuro, no de pasado. Pues yo voy a defender justo lo contrario. Si bien reconozco que las alertas para apagar fuegos son útiles, claro que sí, basar toda una estrategia en la gestión por excepción nos condena a vivir en un estado de reacción constante, con una visión a muy corto plazo. Argumentaré que eso que el material llama ruido o arqueología es en realidad el cimiento sobre el que se construye cualquier estrategia sólida y a largo plazo. Mi punto de partida es sencillo. Los cuadros de mando que la mayoría de empresas utilizan hoy confunden el tener datos con el tener control. Presentar un dato como este mes hemos recorrido 1.200.000 kilómetros, pues es un ejercicio de vanidad. Es una cifra impresionante, sí, pero es inútil para la toma de decisiones. No te ayuda ni a salvar los márgenes de beneficio ni a reducir tu huella de carbono. El problema real de un gestor de flotas, vamos a ver, no es la falta de información, es el exceso de ruido que le impide ver lo importante. El material de análisis lo define muy bien. El gestor ha dejado de ser un técnico para convertirse en un estratega de costes, un socio clave de la dirección financiera. Y para ese nuevo rol necesitas una herramienta que siga una regla de oro. Si un indicador no te empuja a realizar una acción concreta, no es un indicador clave, es simplemente texto en una pantalla. Por eso, el futuro son sistemas que están en silencio el 90% del tiempo y solo se activan cuando detectan una anomalía crítica y, sobre todo, procesable. Por ejemplo, que una desviación en un contrato de leasing te va a costar 5.000 euros si no actúas ya. Eso es inteligencia. Lo demás es coleccionar datos. Entiendo perfectamente el atractivo de esa eficiencia. Claro, la idea de un sistema que solo nos molesta cuando la casa está ardiendo es muy seductora, pero me parece una visión peligrosamente reduccionista. Este enfoque en la gestión por excepción fomenta un estilo de gestión que es puramente reactivo, o sea, nos convertimos en bomberos excelentes, sí, pero nunca aprendemos a ser arquitectos que diseñan edificios a prueba de incendios. El material que analizamos menosprecia datos como el 1.200.000 kilómetros, llamándolo arqueología. Yo sostengo que esa arqueología es el mapa del tesoro. Sin analizar esos datos agregados, ¿cómo podemos identificar tendencias a largo plazo? ¿Cómo definimos los umbrales que precisamente van a determinar qué es una excepción y qué no lo es? Un sistema que, como propones, está silencioso el 90% del tiempo, ¿puede ser un sistema ciego ante problemas que se están gestando lentamente? Esos patrones sutiles que solo se aprecian en la visión de conjunto se pierden por completo. El sistema solo gritará cuando el problema ya sea grave, evidente y casi seguro mucho más costoso de solucionar. Al final, lo que se propone es cambiar una comprensión estratégica profunda por una eficiencia táctica que a largo plazo puede salirnos muy cara. Planteas una falsa dicotomía entre táctica y estrategia. Yo creo que el cuadro de mando inteligente precisamente las une, y esto nos lleva a nuestro primer punto de fricción, la naturaleza misma de los datos. Tú llamas contexto a lo que el material de origen y yo misma llamamos ruido. La clave no es eliminar el contexto, sino destilarlo hasta convertirlo en inteligencia procesable. El ejemplo del consumo es perfecto. Saber que el consumo medio de tu flota ha subido un 5% es ruido. Sí, es un dato agregado, es contexto, pero ¿qué haces con él? Es un dato que te paraliza. Llamas a tus 200 conductores uno por uno.
no te da una acción. El cuadro de mando inteligente no te da ese 5% agregado, te dice algo mucho más valioso. Estos 12 vehículos están superando su curva de consumo teórico en un 15% y todos operan en la ruta A. De repente, ya no tienes perplejidad, tienes una hipótesis, una causa probable y una acción inmediata. Has pasado del análisis a la acción en un segundo. El valor no reside en la acumulación de datos, sino en responder a la pregunta que plantea el material. ¿Cuál es la decisión de 10.000 euros que tienes que tomar antes de esta noche? La arqueología no te da esa respuesta. Usas el concepto de la curva de consumo teórico como si fuera un dato mágico que el sistema genera de la nada, y es precisamente al revés. ¿Cómo crees que se establece esa curva teórica? ¿Cómo sabe el sistema que una desviación del 15% es crítica y una del 7% es asumible? Se establece analizando, con paciencia y rigor, precisamente esa arqueología que tanto desprecias. Se necesita el histórico de consumo de cientos de vehículos en miles de trayectos para crear un modelo estadístico fiable que sirva de línea de base. Sin ese trabajo previo sobre el dato agregado, la alerta específica que tanto valoras no tiene ningún significado. Es un número flotando en el vacío. Descartar el dato agregado es como si un médico quisiera diagnosticar una fiebre sin saber que la temperatura normal son 36,5 grados. Estás confundiendo el síntoma de partida, ese aumento del 5%, con algo inútil, cuando en realidad es la primera pista que te obliga a investigar y finalmente a encontrar esos 12 vehículos problemáticos. Lo que propones no es eliminar el ruido, es quemar el mapa antes de empezar el viaje. No, no es quemar el mapa. Es integrarlo en el GPS para que el conductor no tenga que estar mirándolo cada 5 segundos. El sistema ya ha hecho el trabajo de arqueología por ti, de forma automática. Precisamente por eso es inteligente. Y aquí conectamos con nuestro segundo gran desacuerdo, el rol que debe tener un indicador. El material defiende una regla de oro que me parece potentísima. Si no desencadena una acción, no es un KPI. Un cuadro de mando tradicional te ahoga en información, te presenta decenas de gráficos, tablas, y el resultado es la parálisis por análisis. Los gestores pasan más tiempo construyendo los informes que actuando. Se convierten en archiveros de datos. Un sistema de alertas priorizadas, en cambio, te libera, te empodera. Ya no tienes que buscar la aguja en el pajar. El sistema te dice, aquí está la aguja, y te sugiero que la uses para coser este roto. No se trata de desprofesionalizar, como sugerías antes, sino todo lo contrario. ¿Qué es más profesional? ¿Dedicar tu tiempo a buscar anomalías en hojas de cálculo o a resolver los problemas que el sistema ya ha identificado por ti? Bueno, al final el plan de ir a la montaña se canceló por el mal tiempo, así que nos quedamos en casa viendo películas todo el día. Vale, te compro que libera tiempo, pero ¿a qué coste? Esa regla de oro es una simplificación brutal de la realidad. Un indicador no tiene por qué llevar siempre a una acción de 10.000 euros para ser valioso. Su función puede ser diagnóstica, informativa o, más importante, puede servir como una advertencia temprana. Piensa en un indicador que muestra un aumento muy ligero pero constante de un 0,1% cada mes en el tiempo de inactividad de un modelo de vehículo. Tu sistema inteligente jamás te lanzaría una alerta por eso, no es una crisis. Pero para un gestor experimentado, ese dato es oro puro. Es una señal crucial para la planificación de mantenimiento a largo plazo. Un sistema que solo grita cuando la casa arde, como tú defiendes, hace que el gestor pierda la sensibilidad, la intuición, esa capacidad de detectar patrones sutiles. Y sí, insisto, en el riesgo de desprofesionalizar. Convertimos al gestor en un mero ejecutor de las alertas que le dicta una caja negra. Se pierde el arte de la gestión. Entiendo el miedo a convertir al gestor en un robot, pero yo lo veo justo al revés. No se trata de desprofesionalizar, se trata de elevar el nivel de la profesión. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la finalidad última de esta herramienta. El objetivo, y el material es muy claro en esto, es transformar al gestor de flotas en la mano derecha del director financiero. Hoy el éxito no se mide por lo impecables que estén los vehículos, sino por el impacto en la cuenta de resultados y en los objetivos de sostenibilidad. Y para hablar con un director financiero, no puedes llegar con un informe sobre el desgaste de neumáticos. Tienes que llegar con propuestas que se midan en euros.
El cuadro de mando inteligente es precisamente el escudo que necesitas en el comité de dirección. Te permite decir, no necesitamos comprar los 5 vehículos nuevos que estaban presupuestados. Y detectado que podemos optimizar la rotación de estos 12 vehículos y ahorrar X cientos de miles de euros. En ese momento dejas de ser el jefe de los camiones y te conviertes en un generador de valor estratégico. Nadie en su sano juicio negaría la importancia del impacto financiero. Por supuesto. La pregunta es si esa optimización financiera a corto plazo, basada en alertas, es sostenible sin una pericia operativa profunda. Acepto que el gestor debe ser socio del CFO, pero mi temor es que al externalizar la vigilancia al sistema y centrarse solo en las excepciones priorizadas, que seamos sinceros, casi siempre serán por su coste inmediato, el gestor pierda el pulso de la realidad. La verdadera optimización, la que genera valor a largo plazo, nace de la simbiosis entre el análisis financiero y un conocimiento íntimo, casi visceral, de las operaciones, y ese conocimiento se nutre de la interacción constante con todos los datos, no solo con las 3 alarmas rojas del día. ¿Qué pasa con esas pequeñas ineficiencias de bajo coste que, sumadas, suponen una sangría silenciosa? Al centrarnos solo en la optimización dictada por el sistema, podríamos estar sacrificando la excelencia operativa, que a la larga es el único sustento real de la salud financiera. En resumen, y para concluir, mi postura se mantiene firme. Aunque los datos históricos son el sustrato, claro, la gestión moderna exige un cambio de paradigma. Debemos evolucionar de la presentación pasiva de informes a la ayuda activa para la toma de decisiones. El cuadro de mando inteligente no es una opción, es la herramienta indispensable para un rol que ahora se mide por su impacto directo en las finanzas y en la sostenibilidad. No se trata de ignorar los datos, sino de ponerlos a trabajar para nosotras, filtrando el ruido para entregarnos solo las acciones que generan valor. Y yo concluyo reiterando mi advertencia. La gestión por excepción es una herramienta táctica potente, no hay duda, pero no puede ni debe reemplazar el análisis estratégico que exige una visión completa y sin filtros. Un exceso de confianza en estos sistemas automatizados, que nos prometen una gestión silenciosa, puede crear puntos ciegos muy peligrosos. Puede enmascarar problemas a largo plazo y, en última instancia, erosionar la experiencia y la intuición del gestor, que sigue siendo el activo más valioso. La eficiencia táctica no puede comprarse al precio de la ceguera estratégica. Nuestra conversación de hoy creo que expone una tensión fundamental en la gestión empresarial actual. El equilibrio casi imposible entre la eficiencia táctica inmediata que exigen los resultados y, la visión estratégica a largo plazo que asegura la supervivencia. Exacto. El material que hemos analizado defiende una evolución necesaria hacia herramientas más inteligentes, sí, pero deja abierta la cuestión crucial de qué sacrificamos cuando delegamos en un algoritmo la decisión de qué es ruido y qué es señal. La conclusión, como bien apunta la propia fuente, no es que exista un cuadro de mando perfecto, sino que el verdadero desafío reside en encontrar un equilibrio que potencie en lugar de sustituir la inteligencia, la experiencia y la pericia insustituible del gestor humano.